Bienvenidos sean todos a la casa del Señor, este culto especial, culto de Santa Cena, también el primer domingo del año, siempre es un servicio especial. Tenemos un convivio, generalmente no tenemos convivios en los tiempos de Santa Cena, tenemos convivios unas 3-4 veces al año, pero vamos a tener un convivio esta noche después del culto de Santa Cena. Todos están invitados, es breve, es ligero, todos están invitados. Voy a pedir a los jóvenes, son tan amables de ayudarnos sacando las sillas y las bancas para poder participar de ese convivio que han preparado las hermanas allá afuera. Y también a los padres que tienen niños chiquitos, les encargo mucho. Creo que van a encender una fogata y los padres están encargados, por favor, de los niños que no se vayan a acercar mucho, no vayan a incendiar los carros o algo. Les encargo a los padres que tengan cuidado de esos niños. Vamos a buscar en sus Biblias el libro de Juan, y puestos de pie, leer un pasaje antes de la predicación. El libro de Juan, capítulo 19. Juan 19. Voy a leer un pasaje paralelo al que leímos en Mateo, ese es en Juan 19. Y voy a comenzar a leer el versículo 38 hasta el fin del capítulo, el versículo 42. Juan 19, 38 a 42. Dice la palabra de Dios. Después de la crucifixión, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Y pues de pie oremos una vez más para que el Señor nos ayude a entender y aplicar su palabra. Padre Celestial, te damos gracias por este día, te damos gracias que nos das vida. Sabemos, Señor, que es por tu misericordia que no hemos sido consumidos. Te damos gracias por Cristo, nuestro gran Salvador. Te hemos fallado mucho, hemos pecado contra ti esta semana pasada, aún en este día, en pensamiento, en palabra, en acción. Pero confiamos que Cristo nos limpia, nos perdona nuestras conciencias de toda obra mala. Gracias te damos por Él, que Él intercede por nosotros. Que su sangre limpia al ser más vivo. Es lo que venimos, Señor, a celebrar y a conmemorar ese tiempo de Santa Cena. Ahora, Señor, al abrir tu palabra te pedimos que es tu palabra, porque es tu nombre, porque esta es tu iglesia, que tú tengas también alimentarnos de lo alto y nos ilumines, nos des el entendimiento que necesitamos para que la palabra corra, para que tu nombre sea glorificado, Cristo exaltado, Cristo levantado, que todos vean y sean salvos y santificados. Dicen los hermanos que no tienen esta libertad, muchos hermanos que sufren persecución, aquellos que están en guerras, en Siria, en Sudán, te pedimos por sus familias, sus niños, darles la gracia, la paciencia que ellos necesitan. Aquellos que están enfermos o de viaje en este día, cuídalos, darles de tu protección. Fortalécelos conforme a tu buena voluntad. Ayúdanos, Señor. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Como título para este devocional les sugiero: los cobardes, las mujeres y los ángeles. Los cobardes, las mujeres y los ángeles. Otro título para este devocional pudiera ser: los cobardes más valientes. Los cobardes más valientes. O también pudiera ser: los testigos del sepelio más importante de la historia. Los testigos en el sepelio, en el entierro más importante de la historia. Los domingos de Santa Cena estamos meditando en el sepelio de nuestro Señor Jesucristo. Ya estudiamos el sepulcro donde fue sepultado, y que fue el cuerpo
lo que fue sepultado, ahora enfocaremos nuestra atención en los testigos del sepelio. ¿Quiénes estuvieron presentes cuando enterraron al Señor? ¿Quiénes estuvieron presentes en el sepelio más importante de la historia? Hace algunos días, unas semanas, no me acuerdo el día exacto, ustedes lo han de haber visto en las noticias, falleció el líder africano Nelson Mandela. Hubo tantos asistentes a sus servicios funerales que tuvieron que ser celebrados en un estadio de fútbol. Creo que fue el estadio donde tuvieron los juegos olímpicos. Mundial, ¿verdad? De fútbol de cada. El estadio puede recibir a 80,000 personas. Pero fueron más, de tal manera que en otras ciudades se tuvieron que usar otros estadios y las podían ver en vivo. Muchas celebridades, por supuesto, fueron millones, lo vieron los reportes a través de la televisión. Entre ellos había un rey, 53 presidentes, 13 primeros ministros. Por supuesto, Obama está ahí, Peña Nieto también está ahí, el presidente de México. Pero, ¿quiénes estuvieron presentes en el sepelio más importante de la historia? ¿Cuántos reyes, cuántos presidentes, cuántos primeros ministros, cuántas celebridades, cuántos miles, cuántos millones vieron por televisión el entierro de nuestro Señor Jesucristo? ¿Saben cuántos reyes fueron? ¿Cuántos presidentes? ¿Cuántos primeros ministros? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas celebridades? Ni una. Cero. Qué humildad, ¿verdad?, la de nuestro Señor Jesucristo en nacer en Belén. Qué humildad al morir en Jerusalén, allá afuera, como un criminal. Y qué humildad aún en su entierro. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron los testigos? Lo que vamos a estudiar esta tarde y meditar por unos momentos. Leemos en la Biblia que dos hombres estuvieron presentes. Dos hombres estuvieron presentes en el sepelio del Señor. Uno de ellos se llamaba José de Arimatea y otro lo conocemos con el nombre de Nicodemo. Lo leímos en el pasaje de Juan 19. Es de notarse que estos dos hombres tenían varias cosas en común. Los dos hombres eran ricos. Los dos hombres eran líderes religiosos principales, eran miembros del Sanedrín. Y los dos hombres eran, por así decirlo, discípulos secretos del Señor. Leímos ahí en Juan 19, el versículo 38, después de esto José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos. Estos hombres tienen esas cosas en común. Expresamente dice la Biblia que José de Arimatea era un hombre rico, como ya estudiamos. Él fue el que donó, de hecho, el sepulcro donde fue enterrado el Señor. Sabemos que Nicodemo era rico, no dice, pero sabemos que Nicodemo ha de haber sido muy rico porque era principal, nos dice Juan 3, pero también aquí nos dice que él colaboró también trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Mirra la conocemos, esa sustancia, hemos escuchado de ellas por los famosos llamados Reyes Magos. Recuerdan que le llevaron a nuestro Señor Jesucristo en su momento al nacer, ¿se acuerdan? Y mirra era un compuesto, los eruditos nos explican que aquí se trataba de un compuesto realmente en polvo. 100 libras, calcula que eran más o menos 32 kilos de especies, era muchísimo. Muchísimo lo que llevó Nicodemo, y ha de haber costado bastante. Fueron especias que fueron usadas al envolver al Señor en lienzos en ese entierro. Bueno, el hecho es que esos dos hombres eran ricos, muy ricos, y de esto podríamos pensar algunas lecciones. La primera, creo yo, que debemos de recalcar es que este hecho, que eran hombres ricos, cumplía así la profecía de Isaías 53, cuando dice el profeta de Cristo, mas con los ricos fue en su muerte. Isaías 53, el gran capítulo de la crucifixión
profesión en el Antiguo Testamento. Nos dice, profetizó con los ricos fue en su muerte. Este hecho, que eran hombres ricos, también confirma la promesa de Cristo, que para Dios no hay nada imposible. Hay una historia en los evangelios de un joven, yo le digo el pobre joven rico. ¿Se acuerdan de ese pobre joven rico? Que el Señor le dijo, vende todo lo que tienes, sígueme, así tendrás la vida eterna. ¿Se acuerdan que ese joven se fue porque tenía muchas posesiones, amó sus posesiones, sus propiedades más que a Cristo? ¿Se acuerdan? Entonces los discípulos estaban sorprendidos de cómo es posible y realmente entonces ¿quién va a ser salvo? Los discípulos se preguntan, entonces ¿quién podrá ser salvo? Si este joven, este líder, este joven que ha cumplido con los mandamientos no va a ser salvo, entonces ¿quién puede ser salvo? ¿Se acuerdan? Nuestro Señor Jesucristo sabía lo que estaban pensando y Él les contesta estas palabras. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén. Todo es posible. Y esta historia comprueba esta verdad y esta promesa. Dios salvó a esos hombres ricos, José de Arimatea y Nicodemo. Lucas nos informa que José era miembro del concilio. Algunos creen que era como un tipo de senador, miembro del concilio, es decir, la junta de los jueces judíos, que eran líderes civiles pero también religiosos. Sabemos que Nicodemo también era principal y de hecho que era miembro del Sanedrín, porque en otra parte del Evangelio, cuando mandan a arrestar al Señor, para matarlo por supuesto, Nicodemo fue el único que objetó y él dijo estas palabras: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Fue Nicodemo quien dijo eso en esa ocasión. Y este punto, que eran líderes religiosos, por así decirlo, judíos de hueso colorado, si me permiten esa expresión, nos debe animar que el Señor tiene a su pueblo, aún entre esas personas tan religiosas o tan filosóficas, o son líderes civiles religiosos que pensaban, no, estas personas nadie nos va a poder salvar. Dios las puede salvar. Dios tiene a su pueblo aún. Nos dice en Hechos 6:7, aún esos sacerdotes, y somos sacerdotes, que dijeron a la multitud, que gritaron, crucifícale, crucifícale. Hechos 6:7 nos dice que el Señor los salvó y nos da eso mucha esperanza también. Leímos en Juan que José de Arimatea era un discípulo del Señor, pero secretamente por miedo de los judíos. Y podemos pensar que Nicodemo también era un discípulo, pero en secreto. Los del Sanedrín no sabían ni se imaginaban, porque Nicodemo había dicho y se trató de defender y que no arrestaran a nuestro Señor Jesucristo. No, leemos desde el principio, se menciona a Nicodemo 3 veces en la Biblia. Y Nicodemo al principio nos dice que fue al Señor por la mañana, por la noche. No fue por la mañana, por la tarde, al mediodía, fue en la noche. Como que nadie quería que lo viera, como que nadie supiera, ¿verdad? Ahí escondidas, fue secretamente, podríamos también añadir ahí, por miedo de los judíos. Y esto es lo sobresaliente de esta historia para mí. Los discípulos supuestamente más valientes, como Pedro, que dijeron, yo nunca te voy a negar, yo contigo hasta el fin. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Yo contigo, ¿se acuerdan? Pero esos discípulos supuestamente más valientes, uno lo traicionó, pero el líder lo negó 3 veces, aunque se le había advertido, me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante 2 veces. Y todos los demás, nos dice el Evangelio, huyeron a la hora de la cruz, todos huyeron, todos. No está registrado que había un discípulo a la hora del entierro, ninguno, 0, ninguno. Pero esos discípulos secretos, esos discípulos cobardes, a lo último fueron los más valientes, los cobardes más valientes del mundo, esos discípulos tímidos, introvertidos, secretos, fueron los más valientes. A mí me gusta cómo Marcos nos explica este incidente. Nos dice que José, dice la palabra de Dios, entró osadamente donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Ahora, hay que pensar esto. No lo había pensado hasta la semana pasada, no sé si ustedes
probablemente son más inteligentes que yo. Pero no lo había pensado hasta la semana pasada. José y Nicodemo enterraron al Señor. ¿Cuándo? Lo enterraron después de que había sido crucificado. Estaba muerto entonces. José lo enterró en su propia tumba. Era de él. Todos sabían que era de él. Todos iban a saber quiénes lo habían enterrado. Era muy fácil. Leímos en Mateo cómo los judíos dijeron, este profetizó que iba a suceder el día de hoy y manda una guardia y sellaron la tumba. Sabían muy bien dónde estaba y de quién era esa tumba. Y este hecho entonces nos revela mucho más de lo que se ve en la superficie. Estos discípulos secretos no tenían que haberse descubierto enterrando el cuerpo del Señor. Un cuerpo, valga la redundancia, un cuerpo, solamente un cuerpo muerto, un cadáver. El supuesto Mesías estaba muerto. ¿Para qué arriesgarse? ¿Para qué arriesgarse ya y revelar que ellos eran discípulos? Ya estaba muerto. ¿Me sigue la lógica? ¿Por qué? ¿Ya para qué? Ya estaba muerto. Y ellos se arriesgan y dicen con esta acción, nosotros somos discípulos de este. Creo que aquí vemos cuando menos dos cosas. La primera es su gran amor y apreciación por el Señor. Gran amor y apreciación por el Señor, porque para ellos ahora el cuerpo del Señor era precioso, digno de un sepelio con mirra y aloes, 32 kilos de especias, en un sepulcro nuevo, en un huerto. Y la otra cosa que nos revela esta acción, algo paradójica. ¿Cómo es que se arriesgaron tanto y a la hora de la hora, tan tímidos, a la hora que ya está muerto, se revelan, nosotros vamos a enterrar, cuando todos los demás habían huido? Nos revela una gran fe, nos revela mucha fe. Se atrevieron a enterrarlo, no escatimaron en ser descubiertos. ¿Y después qué iba a pasar? ¿Se iban a burlar de ellos? Que se burlaran. ¿Los iban a menospreciar? Que los menospreciaran. ¿Los iban a correr del Sanedrín? ¿Los iban a sacar de la sinagoga? Que los sacaran. Pero ellos tenían una fe en Cristo, una fe en su persona como el Hijo de Dios, una fe en sus promesas, una fe en sus profecías que Él iba a resucitar. Por eso lo enterraron, por eso estuvieron ahí a la hora de la hora. Porque ellos sabían que ese no era el final. A lo mejor no entendieron que en 3 días iba a resucitar. A lo mejor no entendieron todas las profecías de Cristo y todas sus promesas, pero sabían que Cristo resucitaría, que Cristo vendría otra vez, que Cristo juzgaría al mundo con poder. Él venía otra vez, que Él de verdad era el Mesías, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Eso fue lo que venció su timidez. Por eso esa increíble valentía. Ya no les importaba qué decían sus amigos, los demás senadores, sus parientes, que se burlaran de ellos, que se burlaran, pero ellos con amor y fe enterraron al Señor. ¿Y saben qué? Así pasa muchas veces en la historia. Hermanos, hermanas tímidas, tímidos, introvertidos, a la hora crítica, el Señor les da gracia. Y ellos son los mártires. Ellos son los que testifican mejor. Ellos son los que a lo último manifiestan su amor y fe en el Señor. Y la verdad es que a la hora de la muerte, esas son las personas que duermen en paz en el Señor. Entonces, hermanos, y esta es una aplicación para nosotros, apreciemos a esos hermanos de nuestra iglesia que parecen tan callados a veces, parecen tan tímidos y no se atreverían a orar en un punto de oración, no se atreverían. A la hora de la hora, ellos son los que tienen más gracia y dones del Señor y serán usados por Él. No critiquemos a los discípulos secretos. No critiquemos a esos hermanos que a veces